video análisis haremos énfasis en diferentes aspectos que tiene la historia como ciencia social, pues su importancia radica de que nosotros conocemos aquellos procesos y acontecimientos que forjaron las diferentes sociedades y culturas, y es todo aquello que nos hace a nosotros que entender nuestro presente y predecir nuestro futuro, pues las acciones que tuvieron lugar en el pasado han influido significativamente en nuestro presente y también nos permite entender y valorar nuestra identidad ante la sociedad como individuo. Y es decir, nosotros podemos pensar que como personas aportamos un granito a crear una historia a diario, y la verdad que sí, porque la historia eso es lo que nos permite visualizar y entender el lugar que nosotros estamos en la sociedad. Y es que todo se da a través de una educación la cual transcurre en el tiempo, ya que la educación forma la arquitectura de la cultura, es decir, que va unido. Y era así como desde un principio, en edad primitiva, los aspectos educacionales fueron muy diferentes a los que hoy en día conocemos. No se aplicaban diferentes técnicas, metodologías de aprendizaje, sino que básicamente su aprendizaje era desarrollado a través de la observación e imitación que traían con las otras personas, es decir, que el niño no aprendía leyendo, sino únicamente observando las acciones que los demás hacían, y era así como él se enfocaba en dar respuesta a los diferentes fenómenos de su entorno, incluso pues tendría que trabajar de lo que se hacía, y era así como se iba adquiriendo ese conocimiento, y lentamente se iban incorporando los trabajos de su clan o de la tribu. Se iniciaba como ejemplo de la caza, de la pesca, es así como ellos trabajaban y adquirían este aprendizaje. También practicaban las labores de la tierra y participaban en la ceremonia de su cultura. Y era así como podemos decir de que entonces ya había una familia establecida, pues la verdad es que según el autor Morgan nos dice que existió un elemento bastante importante rescatar, dado de que para él establecía que la familia era un agente activo y que nunca permanece estacionada, es decir, de que va de forma siempre inferior hacia una forma superior a la medida que la sociedad evoluciona. Pues Morgan llegó como a esa conclusión de que existió un estadio primitivo en el que imperaba en la tribu, y lo que se le conocía como el comercio sexual promiscuo era básicamente que todas las personas podían tener relaciones sexocoitales con las demás personas, y no era una ley, sino que ya era común que se desarrollara. Y es de que la historia primitiva nos revela un estado de dos cosas en las que los hombres practicaban. Los hombres, ellos practicaban la poligamia, es decir, que podían estar con varias mujeres a la misma vez, y las mujeres, caso contrario, pues podían estar con varios hombres a la misma vez. Esto se le conocía como la poliandría, y en que por consiguiente los hijos que se generaban, por decirlo de esa manera, pues se consideraban comunes ante la sociedad. A su vez, ese mismo estado de las cosas pasa por una serie de cambios hasta que se resuelve con la monogamia, es decir, que ya se establecía una ley. Luego se iban clasificando los tipos de familia, como los podemos identificar: la familia consanguínea, la punalúa, la sindiásmica y finalmente la monogámica, cuando ya se establecieron los diferentes roles de las familias. Es decir, de que desde ahí se empezaba a enfocar esa clasificación. Posteriormente se avanza en la organización de civilizaciones, con lo cual podemos marcar la edad antigua, lo cual es el conjunto de eventos pasados desde el comienzo de la escritura. Es decir, que esto fue un aspecto bastante relevante que se tomó en esa época, es decir, de que desde ahí surge lo que es la escritura y la historia humana registrada, y que se extiende hasta la antigüedad antigua. El lapso de la historia registrada es aproximadamente 5000 años antes de Cristo, comenzando con la escritura uniforme sumeria, es decir, de que desde ahí se empezó con lo que ahora conocemos como la escritura. Y es de que el momento de la aparición de las primeras sociedades y las civilizaciones en el mundo, las cuales ya surgieron, es decir, de que a partir de esa civilización fue lo que hoy podemos conocer como el antiguo Egipto, la antigua Grecia, la China antigua, la antigua Roma, y también podemos mencionar la Mesopotamia. Esta última se refiere básicamente al lugar donde los seres humanos por primera vez formaron civilizaciones,
y es como que algo bastante curioso y relevante de esa época, porque fue aquí donde la gente se reunía en esas ciudades y aprendieron a escribir y crearon pues los gobiernos. Entonces podemos decir desde esa época surgieron los gobiernos. Por esta razón Mesopotamia muchas veces era llamada pues la cuna de la civilización, es ahí donde viene su nombre, y también lo recibe porque estaba entre ríos. Uno era el río Tigris y el otro era el río Éufrates. Posteriormente a ella en la región se sucedieron diferentes imperios, como los cuales podemos mencionar Sumeria, podemos también nombrar al imperio Acabio, al imperio babilónico y por último al imperio asirio, pues estos se clasificaron de una mejor manera y desde ahí podemos denotar los aspectos relevantes dada la importancia de la ciencia social porque nos permite entenderlo. Luego procesamos ese origen de la educación en la sociedad primitiva. Posterior, el origen de la familia, que muchas veces podemos preguntarnos ¿y de dónde surgió? ¿O será que había algo establecido? Pues la verdad que no, todo fue por diferentes clasificaciones que ellos tenían. Y luego posteriormente pudimos denotar esos aspectos importantes surgidos en la edad antigua. Entonces ahora podemos denotar de dónde viene la escritura, cuál era básicamente donde ellos que lo aprendían, y era de esa forma de la escritura, y eso se registró pues hace muchos años y en las diferentes sociedades. Pues entonces podemos ver de que en la edad primitiva no habían esas clasificaciones, ni socializaciones, ni civilizaciones.